Pateé la puerta para abrirla. Mi sorpresa de Navidad se convirtió en un desastre. Quería sorprender a mi hija, y llegué sin avisar, solo para encontrarla afuera con un clima de 10 grados bajo cero, vistiendo su pijama, mientras su esposo y la familia de él abrían regalos de Navidad adentro. Lo que sucedió después los hizo gritar y cambió nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Sonó el teléfono. Un corte agudo y violento en el silencio de la noche. Dejé mi vaso de whisky, el líquido ámbar apenas tocado, y alcancé el auricular. El fuego crepitaba en el hogar, lanzando sombras danzantes sobre el viejo sillón de Elena donde había estado leyendo. «Papá, no puedo. Ya no puedo más». La voz de Sofía me golpeó como el descarrilamiento de un tren de carga. Rota, sollozando. 25 años de matrimonio con Elena me habían enseñado a escuchar los espacios entre las palabras, las pausas que revelaban más de lo que el habla jamás podría. «Sofía, mija, ¿qué pasa?». El cable del teléfono se estiró mientras me levantaba y caminaba hacia la ventana. El viento de diciembre golpeaba el cristal y mi reflejo me devolvía la mirada. Cabello gris desordenado. La preocupación grabada profundamente en las líneas alrededor de mis ojos. Me gritó por quemar la tostada. Su susurro llegó a través de lo que sonaba como una cámara de eco. El baño. La puerta cerrada. No puedo respirar, papá. Mi agarre se apretó en el auricular, los nudillos blanqueándose. Más despacio, cariño. Dime exactamente qué pasó. Era solo una tostada. Estaba tratando de hacerle el desayuno a su madre como a ella le gusta. Y la estúpida tostada se atascó. Y cuando saltó marrón en lugar de dorada, la voz de Sofía se quebró. Lanzó el plato por la cocina. Me llamó inútil. Dijo que lo avergüenzo frente a sus padres. El cristal bajo mi mano libre se empañó con mi aliento. Afuera, las ramas desnudas se aferraban al cielo oscurecido como dedos desesperados. ¿Dónde está él ahora? Abajo con Ignacio, viendo el partido, actuando como si nada hubiera pasado. Beatriz sigue haciendo esos pequeños comentarios sobre cómo necesito aprender a administrar correctamente el hogar. La risa de Sofía salió hueca, amarga. Están todos ahí abajo y yo estoy escondida en el baño como una niña. Cerré los ojos, la vi a los 7 años, escondiéndose de la misma manera después de las pesadillas. En ese entonces, podía arreglarlo todo con chocolate caliente y cuentos antes de dormir. ¿Vendrás para Navidad? Por favor, papá. Te necesito aquí. Las palabras que quería decir ardían en mi garganta. Sí, conduciré toda la noche. Estaré allí en 6 horas y resolveremos esto juntos. En cambio, me oí a mí mismo diciendo, desearía poder, mija. Tengo esa reunión del contrato García el 23. Si este acuerdo se cierra. El silencio se extendió entre nosotros, del tipo que se llena con todas las cosas que deberías haber dicho en su lugar. Entiendo. Su voz se volvió plana, profesional, el mismo tono que había usado en el funeral de Elena cuando la gente ofrecía condolencias vacías. Estás ocupado. No es tan simple. Nunca lo es. La línea quedó en silencio excepto por su respiración, superficial y rápida. En algún lugar del fondo, oí la risa estruendosa de Ignacio resonando desde la sala de estar. Sofía, escúchame, mija. Después de Navidad, cuando las cosas se calmen, tal vez podamos. Tengo que irme. Me está llamando. El tono de marcado zumbaba en mi oído como una avispa enojada. Me quedé allí, auricular en mano, viendo cómo el fuego consumía otro leño. Mi whisky yacía olvidado en la mesa auxiliar, entibiándose. Debería cancelar todo. El contrato García podía esperar. Sofía necesitaba a su padre, pero este acuerdo significaba seguridad financiera. La jubilación anticipada de la compañía ferroviaria había sido buena conmigo, pero contratos como el de García eran raros. Los ingresos fijos no se estiran como antes, especialmente con lo que cuesta todo cada año. Colgué el teléfono. La casa se sentía demasiado silenciosa. El fuego crepitaba. La casa se sentía demasiado silenciosa. Pasaron 3 horas. Había hecho todos los movimientos, revisado las cerraduras, avivado el fuego, cepillado mis dientes.
Ahora yacía en la cama, mirando el techo donde las sombras se movían como acusaciones. El reloj marcaba las 10:47 de la noche. El sueño se sentía tan distante como Marte. Me levanté. Caminé descalzo hasta la ventana. El mismo reflejo me devolvió la mirada. Pero esta vez vi algo más. Cobardía, tal vez. O simplemente el rostro de un hombre que había decepcionado a su hija cuando más lo necesitaba. Hace un año, en esta misma habitación, Sofía había llamado con la noticia de su compromiso. Había venido en coche desde la ciudad donde vive un sábado por la mañana, irradiando ese brillo particular del amor nuevo. Se sentó en el sofá de la sala donde Elena solía doblar la ropa, jugando con el anillo de compromiso de su abuela, el anillo de Elena, alrededor de su dedo. Se llama Armando, había dicho. Armando Morrison. Tiene 38 años. Trabaja en bienes raíces comerciales. Papá, estoy tan feliz. Incluso entonces, algo se había sentido mal. La forma en que decía su nombre con demasiado cuidado. La forma en que seguía mirando su teléfono, revisando mensajes. ¿Cuándo conoceré a este Armando? Pronto. Está muy ocupado con el trabajo ahora mismo. Pero te encantará, papá. Se encarga de todo. Toma todas las decisiones. Así que no tengo que preocuparme por nada. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Elena nunca necesitó que nadie tomara sus decisiones por ella. Había sido mi compañera, no mi dependiente. La gente no cambia tan fácilmente, cariño. Le había dicho cuando mencionó el temperamento de él. El matrimonio revela el carácter, no lo transforma. Está siendo injusto. Él me ama. Su risa nerviosa había llenado la habitación como humo. Había pasado la siguiente hora defendiendo a un hombre que nunca había conocido, poniendo excusas por comportamientos que apenas había descrito. Banderas rojas ondeando en un huracán, y yo había elegido no verlas. ¿Por qué no había luchado más? ¿Por qué no había exigido conocerlo antes de cualquier compromiso? ¿Por qué había asentido cortésmente cuando dijo que estaba demasiado ocupado para visitar? El reloj marcaba las 11:23 ahora. Volví a la cama, tirando de la colcha de Elena hasta mi pecho. La había cosido el año antes de morir, sus manos aún firmes, a pesar de que el cáncer la devoraba por dentro. Elena habría sabido qué decirle a Sofía esta noche. Habría sabido cómo cortar la manipulación de Armando con precisión quirúrgica. Nunca había tenido miedo de decir verdades difíciles cuando alguien a quien amaba estaba en peligro. Pero Elena se había ido. Y yo estaba aquí, despierto mientras mi hija sufría porque tenía demasiado miedo de armar olas, demasiado preocupado por un contrato comercial para conducir 6 horas y ser el padre que ella necesitaba. El viento arreció afuera, sacudiendo las ventanas como si intentara entrar, o tal vez salir. A veces era difícil saber en qué dirección fluía la presión. Me di la vuelta, presioné mi rostro contra la almohada, traté de encontrar un sueño que no vendría. La boda, ¿cómo pude haber ignorado lo que pasó en la boda? 11:30 de la noche, todavía mirando el techo, pero ahora mi mente se había fijado en ese día de enero hacía 11 meses, el día que vi a mi hija casarse con un extraño y no hice nada para detenerlo. El salón de fiestas. Sofía con el vestido de la abuela de Elena, modificado para adaptarse a su figura más pequeña. Se veía hermosa y frágil, como vidrio soplado que podría romperse con la palabra equivocada. Me había sentado solo en la mesa familiar, viendo a los parientes de Armando dominar la conversación. La lista de invitados había sido pequeña, en su mayoría gente de él. Los amigos de la Universidad de Sofía no habían sido invitados. Demasiado caro, había explicado. Armando piensa que deberíamos mantenerlo íntimo. Beatriz Morrison se había posicionado como la experta en todo, su voz cortando la charla de la recepción como una sierra eléctrica. Ahora, Sofía necesitará aprender cómo ser una esposa adecuada, anunciaba a cualquiera que pudiera oírla. Armando tiene expectativas específicas sobre la gestión del hogar, la organización, la planificación de comidas. Sus novias anteriores nunca estuvieron a la altura en ese departamento. Sofía había sonreído, esa sonrisa tensa y quebradiza que había perfeccionado. Estoy ansiosa por aprender. Como si el matrimonio fuera una clase magistral para complacer a un solo hombre, en lugar de una asociación entre iguales. Ignacio Morrison había sido peor. Chistes groseros sobre mantener a las esposas a raya,
dichos con la confianza de un hombre que nunca había sido desafiado. Otros invitados se habían removido incómodos, pero nadie dijo nada, incluyéndome a mí. Las mujeres necesitan saber su lugar, había declarado durante su brindis. Eso es lo que hace un matrimonio feliz, ¿verdad, Roberto? Había levantado mi copa y no había dicho nada. Cobarde. El peor momento llegó durante el corte del pastel. Sofía se había reído mientras intentaba darle a Armando un pequeño bocado, como hacen las parejas en las bodas. En lugar de seguirle el juego, él la había agarrado por la muñeca. Cuidado con el traje, Sofía. Esta chaqueta cuesta más de lo que la mayoría gana en un mes. Su sonrisa había vacilado, solo por un segundo, pero lo había visto. Ese destello de vergüenza y bochorno. Se había disculpado, en su propia boda, por casi manchar con un poquito de glaseado su preciosa chaqueta. Solo está nervioso por la boda, papá, me había susurrado cuando le pregunté si todo estaba bien. Incluso entonces, estaba poniendo excusas por él. Me levanté de nuevo. Caminé hasta el joyero de Elena en la cómoda. Su anillo de boda seguía en la ranura de terciopelo, atrapando la luz de la luna desde la ventana. 43 años habíamos estado casados. Nunca la había agarrado por la muñeca en público. Nunca se había disculpado por existir en mi espacio. El reloj marcaba las 12:15 de la madrugada ahora, 19 de diciembre. La llamada de Sofía parecía haber ocurrido hacía días en lugar de horas. Pensé en la gran cena familiar en su casa, Sofía sirviendo todo perfectamente. Beatriz criticando la sazón. Armando corrigiendo la historia de Sofía sobre su trabajo. Se había vuelto más callada a medida que avanzaba la noche. Más pequeña de alguna manera. La Navidad del año pasado, llamó para explicar por qué Armando no podía venir a mi casa. Emergencia de trabajo. Siempre el trabajo. Luego el aislamiento gradual. Amigos que dejaron de llamar porque Sofía nunca estaba disponible. Aficiones abandonadas porque le quitaban tiempo a las necesidades de Armando. Llamadas telefónicas que se hicieron más cortas y menos frecuentes. Había visto desaparecer pieza por pieza a mi hija vibrante e independiente, y me había dicho a mí mismo que era normal. Período de ajuste, dificultades de crecimiento del matrimonio. Mentiras, todas las mentiras que me había dicho a mí mismo, porque enfrentar la verdad significaba enfrentar mi propio fracaso como padre. Sentado en esa recepción de boda, viendo a Sofía estremecerse ante la crítica pública de su esposo, había sentido la misma impotencia que me consumió durante los últimos días de Elena en el hospital, la misma sensación de ser impotente ante fuerzas que no podía controlar, pero esto era diferente. El cáncer de Elena había sido un enemigo que podíamos nombrar y combatir juntos. Armando era un veneno que funcionaba lentamente, convenciendo a Sofía de que la enfermedad era culpa suya. Había pagado por esa boda, la había acompañado por el pasillo, la había entregado a un hombre que la veía como una propiedad, para ser administrada en lugar de una persona para ser amada. La tormenta afuera estaba cobrando intensidad. Las ramas de los árboles raspaban contra el revestimiento como uñas en una pizarra. El amanecer no podía estar lejos. Necesitaba dormir, pero mi mente seguía dando vueltas a esa llamada telefónica, a la voz rota de Sofía, a mi propia respuesta patética sobre contratos comerciales y conflictos de agenda. Mañana llamaría a García. Y el sueño me tomó a mitad de pensamiento, pero mis sueños estaban llenos de campanas de boda, que sonaban como campanas de alarma, y una hija que seguía disculpándose por cosas que no eran su culpa. La luz de la mañana se colaba por las ventanas cubiertas de escarcha mientras estaba de pie en la cocina, tomando mi segunda taza de café. El reloj sobre la estufa marcaba las 10:05 de la mañana. El sueño había llegado en fragmentos, atormentado por la voz rota de Sofía y mi propia cobardía. Sonó el teléfono, agudo, insistente. ¿Señor López? La voz era profesional, familiar, la asistente de García de la firma contratista. Llamo por su reunión con el señor García programada para el 23 de diciembre. Me enderecé. De repente alerta. 40 años de trabajo en el ferrocarril me habían enseñado a prestar atención cuando llamaban por negocios. Sí, he estado preparando las evaluaciones estructurales para el proyecto de refuerzo del puente. Desafortunadamente, tendremos que posponer hasta el 8 de enero.
Su tono transmitía un arrepentimiento genuino. La madre del señor García fue ingresada en el hospital ayer por la noche. ¿Emergencia familiar? La ironía me golpeó como un vagón descarrilado. Emergencia familiar. Entiendo completamente. Por favor, dele mis saludos. Gracias por ser tan flexible, señor López. Confirmaremos la nueva fecha después de las fiestas. El tono demarcado zumbó en mi oído, pero apenas lo oí. Mi mente ya estaba acelerada, calculando posibilidades. 23 de diciembre. Libre. 8 de enero. Faltaban 2 semanas. Podría conducir hasta la ciudad de Sofía. Podría estar con Sofía para Navidad. La taza de café temblaba en mi mano mientras la comprensión me invadía. La crisis de García acababa de resolver la mía. O tal vez había creado una más grande, dependiendo de lo que encontrara cuando llegara allí. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Mi reflejo se veía diferente de alguna manera. Menos derrotado. La mañana gris de diciembre parecía más brillante, llena de posibilidades en lugar de resignación. 4 horas de conducción a través de la nieve de diciembre. La cara de sorpresa de Sofía cuando abriera la puerta. Tal vez finalmente podría ver lo que realmente estaba sucediendo en esa casa, más allá de las palabras cuidadosas y la alegría forzada de nuestras llamadas telefónicas. Mi mente de ingeniero se puso en marcha, el mismo enfoque metódico que había usado para los cálculos de puentes y las evaluaciones estructurales. Planificación de ruta. La autopista principal estaría llena de tráfico navideño, pero la autopista secundaria podría estar más despejada. El tiempo. Salir temprano en la mañana de Navidad. Llegar durante el tiempo en familia cuando todos estarían juntos. Me moví hacia el cajón de la cocina donde guardaba los papeles importantes. La dirección de Sofía, escrita con la cuidadosa letra de Elena, de la invitación de la boda. Número 47 de la calle principal, en la ciudad donde vivía. Había conducido hasta allí una vez antes. Hacía 11 meses. Para ver a mi hija prometer su vida a un hombre que ya había comenzado a desmantelar su espíritu. Esta vez sería diferente. Esta vez llegaría como su padre, no como un invitado de boda tratando de mantener la paz. La casa se sentía eléctrica con propósito. No había sentido este tipo de claridad desde los últimos días de Elena, cuando cada decisión importaba y el tiempo se agotaba. Tal vez el tiempo también se estaba agotando para Sofía. De una manera diferente, necesitaba provisiones, regalos, algo para mostrarle que esto no era solo una visita obligada, sino una elección, una prioridad. El teléfono sonó de nuevo. Por un momento salvaje pensé que podría ser Sofía, de alguna manera sintiendo mi cambio de planes, pero el identificador de llamadas mostraba a Lasra Martínez de al lado. Roberto, vi tu luz encendida temprano. ¿Todo bien? Mejor que bien, Elena. Voy a ver a Sofía para Navidad, después de todo. Eso es maravilloso. Estará tan feliz. ¿Feliz? ¿Cuándo fue la última vez que vi a Sofía realmente feliz? No la sonrisa quebradiza de las fotos de la boda, o la alegría forzada durante nuestras breves llamadas telefónicas. Felicidad real, del tipo que iluminaba sus ojos azules como solían hacerlo los de Elena. Lo descubriría pronto. Primero, necesitaba encontrar algo especial para Sofía, algo para mostrarle cuánto importaba. La mañana siguiente trajo un propósito que no había sentido en meses. Me senté en la vieja mesa de la cocina de Elena con mapas de carreteras extendidos sobre el mantel a cuadros, marcando rutas con un bolígrafo rojo. La planificación metódica se sentía familiar, reconfortante. Como diseñar un puente, cada detalle importaba. El centro comercial bullía con la energía navideña de última hora, familias apresurándose entre tiendas, brazos llenos de paquetes envueltos, niños tirando de las mangas de los abrigos. Me moví entre la multitud con un enfoque singular, mi lista doblada en el bolsillo de mi abrigo. La boutique de ropa de invierno se sentía cálida y abarrotada. Una joven vendedora se acercó con practicada alegría navideña. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo especial? Una bufanda abrigada para mi hija. Vive en el norte ahora. ¡Qué encanto! ¿Cómo es su color de piel? Cerré los ojos, evocando el rostro de Sofía de tiempos más felices. Ojos azules. Cabello castaño claro. Siente el frío fácilmente, como su madre.
La mujer me guió a un expositor de bufandas de lana. Mis dedos encontraron una de un azul profundo con hilos plateados entretejidos como luz de estrellas capturada. Suave, práctica, hermosa, sin ser llamativa. Esta resaltará sus ojos perfectamente. Pagué sin mirar el precio. Algunas cosas importaban más que mi presupuesto fijo. La librería de al lado olía a café y papel. Sofía siempre había sido una lectora, incluso de niña. La encontraba acurrucada en el sillón de Elena con novelas de misterio y biografías de mujeres fuertes. ¿Qué tipo de libros leía ahora? ¿Aprobaba Armando sus elecciones de lectura? Sección de biografías. El empleado, una mujer de la edad de Sofía, señaló hacia la esquina trasera. Escaneé los estantes metódicamente. Demasiadas opciones. Entonces lo vi. Rompiendo barreras. La historia de una famosa arquitecta. Una mujer que había construido su propio camino cuando el mundo le dijo que no podía. Perfecto. El empleado de la gasolinera me reconoció cuando me detuve a revisar la presión de mis neumáticos. ¿Preparándose para un viaje, señor López? Conduciendo hasta el estado de mi hija en la mañana de Navidad. Visita sorpresa. Eso es hermoso. Un viaje largo, sin embargo. Se supone que el tiempo empeorará. Pasé los siguientes 2 días preparándome como si me dirigiera a una batalla. Revisé los niveles de aceite. Rellené el anticongelante. Probé el neumático de repuesto. Limpié la cabina del camión y coloqué suministros de emergencia en la parte trasera. Manta, linterna, cables de arranque, cargador de teléfono celular. Los regalos yacían envueltos en el viejo baúl de Elena. Papel azul con cinta plateada. Simple. Elegante. De la misma manera que Elena solía envolver regalos. Con esquinas de hospital y lazos perfectamente atados. El 23 de diciembre llegó gris y frío. Pasé la mañana dudando de mí mismo. ¿Debería llamar antes? ¿Y si Sofía intentaba disuadirme de ir? ¿Y si la familia de Armando resentía la intrusión? El teléfono llamaba desde su lugar en la pared de la cocina. Lo alcancé 2 veces, luego retiré la mano. No, esto necesitaba ser una sorpresa completa. Sofía necesitaba saber que alguien podía aparecer por ella, sin condiciones ni citas ni programación conveniente. Elena Martínez saludó desde el porche de su casa mientras cargaba mi bolso de viaje en el camión. ¿Vas a algún lugar agradable para las fiestas, Roberto? Visitando a Sofía. No la he visto en demasiado tiempo. Esa dulce niña se merece una sorpresa. Conduce con cuidado. Esa noche me senté en el sillón de Elena junto a la chimenea, mirando los regalos envueltos. La bufanda azul mantendría a Sofía abrigada. La biografía podría recordarle su propia fuerza, pero lo que realmente quería darle era algo que no podía envolver. El conocimiento de que no estaba sola. El pronóstico del tiempo anunciaba nieve, comenzando después de la medianoche. Acumulación ligera, nada que no pudiera manejar. Había conducido a través de peores tormentas durante mis días en el ferrocarril, revisando las condiciones de las vías en ventiscas que enviarían a la mayoría de la gente a sus sótanos. Preparé mi ropa para mañana, pantalones de vestir y una camisa limpia para la cena de Navidad, asumiendo que me invitaran a quedarme. La foto de Elena y Sofía de la graduación universitaria de Sofía fue a parar al bolsillo de mi camisa, un talismán, un recordatorio de tiempos más felices cuando mi hija sonreía sin reservas. El despertador estaba listo en la mesita de noche, programado para las 5:30 de la mañana. 4 horas y media de conducción a través del clima de diciembre, para ver la cara de Sofía iluminarse con sorpresa. Al menos esperaba que fuera sorpresa y alegría, no las emociones complicadas que surgen cuando alguien que amas aparece sin ser invitado para presenciar tu dolor cuidadosamente oculto. Pero ese era un puente que cruzaría cuando llegara a él. Por ahora, tenía un plan, regalos y el tipo de determinación que me había llevado a través de 4 décadas de mantener los trenes funcionando a tiempo. La alarma estaba programada para las 5:30. 4 horas y media para ver la cara de mi hija iluminarse con sorpresa. La alarma chilló a las 5:30 de la mañana, cortando sueños de mañanas navideñas cuando Sofía era pequeña. Me vestí rápidamente en la oscuridad antes del amanecer. La memoria muscular de décadas de turnos tempranos en el ferrocarril guiando mis movimientos. El café humeaba en mi termo mientras cargaba el camión.
los regalos seguros en el asiento trasero, el atlas de carreteras en el asiento del pasajero, el tanque lleno desde la preparación de ayer. El termómetro fuera de la ventana de la cocina marcaba 5 grados bajo cero. Un clima perfecto para conducir si la nieve se contenía. Copos ligeros comenzaron a caer mientras salía del camino de entrada a las 6 de la mañana en punto. La música navideña fluía desde la radio. Un cantante famoso cantando sobre navidades blancas. La ironía no se me escapaba. Aquí estaba yo, conduciendo a través del comienzo de una, esperando encontrar a mi hija antes de que la nieve se pusiera demasiado pesada. Los marcadores de millas pasaban en el amanecer creciente. El campo pasaba, granjas con cálidas ventanas amarillas y humo subiendo directamente en el aire quieto. Otras familias probablemente se estaban reuniendo alrededor de los árboles de Navidad en este momento, niños rasgando el papel de regalo mientras los padres tomaban café y tomaban fotos. ¿Estaría Sofía despierta ya? ¿La familia de Armando hacía la gran celebración la mañana de Navidad? ¿O eran del tipo que guardaba todo para la cena? Me di cuenta de lo poco que sabía sobre sus tradiciones. Otro fracaso para agregar a mi creciente lista. La radio crujió. Advertencia de fuertes nevadas para la región donde vivía. Temperaturas cayendo a 10 grados bajo cero. Conduzcan con cuidado, amigos, y tengan una bendecida mañana de Navidad. 10 grados bajo cero. Sofía siempre había sido sensible al frío, incluso de niña. Recordaba a Elena abrigándola en capas antes de la escuela, preocupándose por los mitones y las bufandas, mientras Sofía protestaba porque parecía un malvavisco. El tráfico se intensificó cuando crucé al estado vecino. La nieve caía más fuerte ahora. Copos gordos que se pegaban al parabrisas entre barridos de los limpiaparabrisas. Mi agarre se tensó en el volante. 40 años conduciendo en todo tipo de clima, pero hoy se sentía diferente. Hoy, alguien contaba con que llegara allí, incluso si ella aún no lo sabía. El siguiente estado trajo nieve más pesada y tráfico más lento. La voz del locutor de la radio cortó un villancico. La autopista se mueve lentamente debido a las condiciones climáticas, pero los equipos viales están trabajando. Tómense su tiempo y recuerden, ningún destino vale la pena arriesgar su seguridad. Pero algunos destinos valían el riesgo, ¿verdad? Algunos viajes importaban más que la comodidad o la conveniencia. Me detuve a cargar gasolina en las afueras de una ciudad grande. La estación estaba ocupada a pesar de la hora temprana. Otros viajeros empujando a través del clima para llegar con la familia. Un joven asistente con ojos amables me ayudó a limpiar la nieve de mi parabrisas. ¡Feliz Navidad! ¿Un viaje largo? Conduciendo para ver a mi hija. Quiero sorprenderla. Su rostro se iluminó. Eso es hermoso. Tiene suerte de tener un padre como usted. Suerte. La palabra pesaba en mi pecho mientras volvía a la autopista. Sofía solía pensar que tenía suerte de tenerme antes de que la dejara casarse con un hombre que la veía como algo para controlar en lugar de alguien a quien apreciar. La última hora se extendió por delante, a través de cielos despejados. El campo se abrió a mi alrededor. Colinas onduladas salpicadas de árboles desnudos. Casas cada vez más juntas a medida que me acercaba a la ciudad. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con cada marcador de milla. ¿Qué encontraría cuando llegara allí? Sofía poniendo una cara valiente para la mañana de Navidad, mientras la familia de Armando criticaba todo lo que hacía? O tal vez estaba equivocado. Tal vez su llamada telefónica había sido un incidente aislado. Emociones a flor de piel durante las fiestas. Pero algo en mi instinto decía lo contrario. El mismo instinto que me había mantenido a salvo alrededor de maquinaria pesada durante 40 años me decía que Sofía necesitaba ser rescatada. El GPS anunció. En 3 kilómetros, gire a la derecha en la calle principal. La calle principal. La calle de Sofía. La había recorrido una vez antes, hacía 11 meses, siguiendo una procesión de autos de boda a una recepción donde había visto a mi hija encogerse bajo las expectativas de su nueva familia. Las casas aparecieron a través de la nieve que se despejaba. Decoraciones navideñas brillaban desde los porches delanteros. Voces de niños se oían en el aire frío. Niños afuera con trineos nuevos y botas de nieve aprovechando al máximo la nieve de la mañana de Navidad. El número 47 estaba apartado de la carretera. Una casa colonial con contraventanas verdes y un porche envolvente.
El auto de lujo de Armando estaba estacionado en el camino de entrada junto a un sedán más antiguo que no reconocí. Visita. O tal vez Beatriz e Ignacio se habían quedado a dormir. Estacioné al otro lado de la calle y me senté por un momento, con el motor en marcha, el calor fluyendo sobre mis manos frías. Este era el momento. No más planificación, no más dudas. Solo caminar hasta esa puerta, tocar el timbre y ver la cara de mi hija. Los regalos susurraron mientras los transfería del asiento trasero a los bolsillos de mi abrigo. La biografía cabía fácilmente en mi bolsillo izquierdo, pero la bufanda hacía que mi lado derecho se abultara notablemente. Me cerré la chaqueta y salí al amargo aire de la mañana. Mi aliento salía en bocanadas blancas mientras cruzaba la calle. En algún lugar de esa casa, Sofía probablemente estaba ayudando con el desayuno de Navidad, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la familia de Armando, haciéndose más pequeña para que ellos pudieran ser más grandes. No hoy. Hoy, alguien venía a asegurarse de que Sofía supiera que importaba. Caminé por el camino de entrada, regalos en mi abrigo, listo para ver la sorpresa de Sofía. Entonces vi la figura junto al banco de nieve. La figura no se movía, encorvada contra el montículo blanco de nieve, las rodillas levantadas, los brazos apretados con fuerza alrededor de sí misma. Mi cerebro necesitó 3 segundos para procesar lo que no podía ser posible. Sofía, mi hija, sentada en la nieve en un delgado pijama de Navidad. Los regalos cayeron de mis dedos entumecidos, esparcidos por el camino de entrada congelado como oraciones descartadas. Corrí, mi rodilla mala gritando en protesta. Cada paso enfocando lo imposible. Sus labios estaban morados, la escarcha cristalizada en su cabello. Temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban como huesos entrechocando. Sofía, la palabra salió desgarrada de mi garganta. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Levantó la vista con confusión, nublando sus ojos azules. Ojos que una vez habían brillado con la misma inteligencia de Elena, ahora apagados por el frío y algo más profundo. Algo roto. ¿Papá? Su voz salió arrastrada, hipotérmica. ¿Cómo estás aquí? Pensé que tenías esa reunión con García. Me quité mi pesado abrigo de invierno. Lo envolví alrededor de su pequeño cuerpo. Se sentía como hielo a través de la delgada tela. ¿Cuánto tiempo había estado aquí afuera? En un clima de 10 grados bajo cero. ¿En pijama? No importa la reunión, necesitamos calentarte. Traté de ayudarla a levantarse, pero sus piernas no podían soportar su peso. ¿Puedes sentir tus dedos? Miró sus manos como si pertenecieran a otra persona, pero no realmente. Todo está borroso. La llevé medio cargando al camión, abriendo de golpe la puerta del pasajero. La calefacción había estado funcionando, el aire caliente saliendo como la salvación. La acomodé en el asiento. Subí la calefacción al máximo. Encontré la manta de emergencia que guardaba detrás del asiento del conductor. Lo siento tanto, papá. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, dejando rastros cálidos en la piel congelada. Hice un desastre de todo. No tienes nada por lo que disculparte, mija. Nada. Froté sus manos entre las mías, tratando de forzar la circulación de regreso a los dedos blancos. Cuéntame qué pasó. A través del parabrisas, podía ver la casa, las luces de Navidad parpadeando alegremente. Un cálido resplandor amarillo saliendo de cada ventana, sonidos de risa y celebración flotando a través del césped congelado. Estaban adentro, disfrutando de la mañana de Navidad, mientras Sofía casi moría congelada fuera de su puerta. Fue un accidente, susurró, las palabras saliendo más claras a medida que el calor regresaba a su cuerpo. Estaba llevando café a todos durante la entrega de regalos. Había papel de regalo por todas partes. Y tropecé. Su voz se quebró. Comenzó de nuevo. El café se derramó sobre la alfombra persa de la abuela de Beatriz. Esta hermosa y cara alfombra que ha estado en su familia por generaciones. Armando comenzó a gritar que arruino todo lo que toco. Seguí frotando sus manos, pero la rabia crecía en mi pecho como la presión del vapor en una caldera de locomotora. 40 años de ingeniería me habían enseñado a reconocer cuándo los sistemas se acercaban a niveles peligrosos. Beatriz dijo que habían sido demasiado indulgentes conmigo, que necesitaba aprender las consecuencias. La respiración de Sofía se estaba estabilizando, el color regresando lentamente a sus mejillas.
Ignacio estuvo de acuerdo. Dijo que las mujeres necesitan disciplina. Así es como su generación mantenía los matrimonios fuertes. ¿Y qué pasó entonces? Armando me dijo que saliera y pensara en ser más cuidadosa. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de vergüenza y confusión. En pijama, dijo que podría volver cuando aprendiera la lección. Las piezas encajaron en su lugar con precisión mecánica. La puerta cerrada que había notado, su estado hipotérmico, 4 horas en un frío mortal, te dejaron encerrada. Ella asintió, nuevas lágrimas comenzando. Traté de tocar, pero Beatriz dijo que estaba perturbando su mañana de Navidad, que ya había hecho suficiente daño. A través de la ventana del pasajero, podía verlos en la sala de estar, pasándose regalos en círculo, riendo y brindando con copas de champán, como si no acabaran de dejar a mi hija morir congelada por un café derramado. Mientras el sentimiento regresaba a sus dedos, Sofía me miró con ojos llenos de dolor y vergüenza. Papá, necesito contarte lo que realmente pasó esta mañana. Las manos de Sofía finalmente se estaban calentando en las mías, la circulación regresando con un hormigueo doloroso. Flexionó los dedos experimentalmente, haciendo una mueca mientras regresaba la sensación. Empieza desde el principio, dije en voz baja. ¿A qué hora empezó esto? ¿A eso de las 8:30? Todos estaban en la sala de estar, abriendo regalos. Pensé que quería ser útil. Traje una bandeja de café de la cocina. Su voz se estabilizó mientras el calor se extendía por su cuerpo. Había hermoso papel de regalo esparcido por todas partes, plateado y dorado como un cuento de hadas. Debería haber sido más cuidadosa. Mantuve mi voz nivelada. ¿Qué pasó cuando tropezaste? El café se derramó por todas partes sobre su alfombra persa, esta hermosa antigüedad que pertenecía a la abuela de Beatriz, tejida a mano, que valía miles. Ya estaba poniendo excusas por ellos. El patrón tan arraigado que no podía parar. Armando comenzó a gritar que arruino todo lo que toco. Mi agarre se apretó en el volante. ¿Por un accidente? Pero era una alfombra tan cara, papá. Traté de limpiarla. Beatriz dijo que yo estaba empeorando las cosas. Seguía diciendo cómo habían sido demasiado pacientes conmigo, cómo necesitaba aprender la responsabilidad. Las palabras de Sofía salían más rápido ahora, como una presa rompiéndose. Ignacio la respaldó. Dijo que las mujeres en sus días sabían cómo ser más cuidadosas con las cosas bonitas. A través del parabrisas, la música navideña llegaba desde la casa. Sonaban villancicos mientras mi hija relataba casi morir congelada. Entonces Armando dijo, sal afuera y piensa en ser más cuidadosa. Así de simple. Sin abrigo. Sin zapatos. En un clima de 10 grados bajo cero. Y te cerraron la puerta con llave. Sofía asintió, la vergüenza coloreando sus mejillas. Toqué después de 1 hora. Mis pies estaban tan fríos que ardían. Pero Beatriz gritó a través de la puerta que estaba perturbando su celebración navideña, que ya había arruinado suficiente de su mañana. 4 horas. Había estado afuera durante 4 horas en un frío mortal mientras intercambiaban regalos y bebían champán. Seguía pensando que alguien vendría a ver cómo estaba, que seguramente Armando se daría cuenta de que hacía demasiado frío, demasiado peligroso. Su voz se quebró. Pero cuanto más esperaba, más entendía que este era mi castigo, por ser torpe, por no ser lo suficientemente buena. Sofía, escúchame. Me volví para mirarla de frente. Nadie merece esto. ¿Entiendes eso, verdad? Nadie. Pero sí arruiné su alfombra cara. Detente. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Esa alfombra no vale 1 minuto de tu vida, ni 1 segundo. Me miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. La idea de que ella importaba más que un objeto era aparentemente revolucionaria. Dijeron que necesito aprender a ser más cuidadosa con las cosas bonitas, que no contribuyo financieramente, así que no debería destruir lo que ellos han ganado. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Abuso financiero, manipulación emocional, puesta en peligro físico. El patrón era cristalino para cualquiera dispuesto a verlo. Empecé a tener mucho frío después de la 2ª hora. Ya no podía sentir mis manos, pero pensé que si volvía a entrar antes de aprender la lección, solo empeoraría las cosas más tarde.
Así que había elegido la hipotermia sobre la ira de ellos. Había elegido la muerte potencial sobre decepcionarlos aún más. El nivel de control que habían logrado sobre ella era impresionante en su crueldad. Cuando no podías sentir tus manos, Sofía, es cuando comienza la congelación. Podrías haber perdido dedos, perdido los dedos de los pies. Podrías haber muerto. Lo sé ahora. Nuevas lágrimas comenzaron. Cuando te vi caminando por el camino de entrada, pensé que estaba alucinando. Papá apareciendo como una especie de milagro navideño. No fue un milagro. Solo un padre que finalmente había llegado a tiempo para ver la verdad que debería haber reconocido hace meses. A través de la ventana del pasajero, podía verlos en la sala de estar, riendo y pasándose regalos, como si no acabaran de dejar a mi hija morir congelada. Miré a través de esa ventana su perfecta escena navideña, y sentí que algo se rompía dentro de mí como un cable de puente, bajo demasiada tensión. 40 años de respuestas de ingeniería medidas desaparecieron en un instante. Quédate en el camión, Sofía. Mantente caliente. Papá, por favor no lo empeores. Tengo que vivir con ellos. Me volví hacia ella. Mi hija envuelta en mi abrigo como una refugiada de su propia vida. No, Sofía. No tienes que hacerlo. Ya no. La caminata hasta la puerta principal se sintió como acercarse a un sitio de demolición. Cada paso medido y deliberado. La corona de Navidad se burlaba de mí con su alegre lazo rojo, mientras todavía podía oír los dientes de Sofía castañeteando detrás de mí. Probé la manija primero, cerrada, tal como ella había dicho. Mi golpe cortó su música navideña. Pasos acercándose. La puerta se abrió para revelar a Armando, copa de champán en mano, el rostro cambiando de sorpresa a encanto calculado. Señor López, qué maravillosa sorpresa. Sofía no mencionó que vendría para Navidad. No podía mencionarlo. La encerraste afuera. Su sonrisa vaciló por solo un momento. Creo que ha habido un malentendido. Sofía necesitaba un poco de aire fresco para calmarse después de su pequeño accidente. En un clima de 10 grados bajo cero, en pijama, durante 4 horas. Bueno, a veces las lecciones deben ser memorables. El marco de la puerta se astilló bajo mi bota. La madera crujió como un disparo mientras la puerta se estrellaba contra la pared interior. Los adornos navideños se sacudieron en el árbol cercano. El silencio cayó sobre la sala de estar como un telón cayendo. Beatriz levantó la vista desde su lugar junto a la chimenea. Ignacio desde su sillón de cuero. Las copas de champán congeladas a medio camino de los labios. Llené el umbral de su puerta como si el día del juicio hubiera llegado temprano. ¿Cómo se atreven a poner a mi hija afuera en un clima que podría matarla? Beatriz se recuperó primero, su voz adoptando ese tono condescendiente que recordaba de la boda. Roberto, no entiendes la situación. Sofía derramó café sobre la alfombra persa de mi abuela, una reliquia familiar invaluable. ¿Y eso justifica arriesgar su vida? Ignacio dejó su champán con deliberada calma. Está exagerando, viejo. Sofía necesitaba aprender responsabilidad. Así es como funciona el matrimonio. ¿Matrimonio? Entré en su cálida sala de estar, la nieve todavía aferrada a mis hombros. ¿Ustedes llaman a esto matrimonio? La dejaron morir congelada por un café derramado. Armando se movió para bloquear mi camino, tratando de reclamar la autoridad en su propia casa. Esta es nuestra casa, y Sofía es mi esposa. No tienes derecho a irrumpir aquí. Y yo tengo todo el derecho. Es mi hija, y casi la matan. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban detrás de ellos. Regalos caros esparcidos debajo como evidencia de su cómoda crueldad. Habían estado celebrando mientras Sofía se ponía azul de frío a 3 metros de su puerta. Beatriz intentó de nuevo, su voz elevándose con desesperación. Le estábamos enseñando a ser más cuidadosa con las cosas valiosas. Le estaban enseñando a temerles. ¿Hay alguna diferencia? El matrimonio requiere disciplina, insistió Ignacio, su autoridad desmoronándose mientras me elevaba sobre su silla. El matrimonio requiere amor, algo que ustedes no reconocerían ni aunque les pateara la puerta. Fue entonces cuando Sofía apareció detrás de mí, todavía envuelta en mi abrigo. Su presencia la pieza final de evidencia, en este caso, contra ellos. Sus dedos congelados, su confusión hipotérmica, su cuerpo contando la historia que sus palabras intentaban negar.
La máscara de Armando se deslizó por completo. Sofía, dile a tu padre que estás bien. Esto es un asunto de familia, y él está interfiriendo. Sofía miró a su esposo con ojos nuevos, ojos que casi se habían cerrado por el frío fuera de su puerta. No podía sentir mis dedos, Armando. Pensé que iba a morir. La voz de Beatriz se quebró con un control desesperado. Estás siendo dramática, Sofía. Podrías haber golpeado más fuerte si realmente estuvieras en problemas. Ella intentó. Le dijeron que estaba perturbando su Navidad. Miré alrededor de la habitación sus rostros conmocionados, luego a Sofía, temblando con mi abrigo. La conversación había terminado. Sofía, muéstrame dónde están tus cosas. Nos vamos. Ahora. Las palabras cortaron su silencio atónito como una cuchilla a través de la seda. Sin discusión, sin negociación, la mentalidad de ingeniería que había mantenido los trenes funcionando a tiempo durante 40 años estaba tomando el control. Sofía se movió hacia la escalera, todavía envuelta en mi abrigo. Sus pasos más firmes ahora que el calor había regresado a sus extremidades. La seguí, dejando a la familia esparcida alrededor de su perfecta mañana de Navidad, como escombros después de un descarrilamiento. No puedes simplemente llevarte a mi esposa. La voz de Armando se quebró mientras corría tras nosotros. Esto es un secuestro. Me giré en las escaleras. Lo miré con la misma expresión que había usado con los conductores novatos que pensaban que podían discutir con la física. Es mi hija primero. Y perdiste tus derechos cuando casi la matas. El dormitorio de Sofía era pequeño, metido bajo el alero como una ocurrencia tardía. Sus pocas pertenencias personales parecían perdidas entre los muebles caros que la familia de Armando había elegido. Un oso de peluche de la infancia estaba en la cómoda junto a botellas de perfume caro. El contraste contaba toda la historia. Solo las cosas importantes, dije, sacando su bolso de lona de la universidad del armario. Podemos reemplazar todo lo demás. Sus manos se movieron con creciente certeza mientras seleccionaba lo que importaba. Fotos de Elena, su computadora portátil con archivos de currículum, las pocas joyas que habían sido regalos míos, no de ellos. Sus dedos se detuvieron sobre el anillo de bodas. Luego lo dejó deliberadamente en la cómoda. Beatriz apareció en el umbral, el rostro enrojecido por una autoridad desesperada. Sofía, querida, piensa en tus votos matrimoniales. Prometiste quedarte en las buenas y en las malas. Sofía levantó la vista de doblar su abrigo de invierno, el que había estado colgado inútilmente en el armario mientras ella se congelaba afuera. Prometí amar y apreciar, no morir congelada por un café derramado. Pasos resonaron escaleras arriba. Ignacio y Armando se agolparon detrás de Beatriz. 3 adultos tratando de intimidar a una joven mujer para que se quedara en su prisión cuidadosamente construida. Estás cometiendo un grave error, viejo, resolló Ignacio. Conocemos gente importante. Cerré la cremallera del bolso de Sofía y me lo colgué al hombro. La gente importante de ustedes no estaba allí esta mañana cuando Sofía los necesitaba. Yo sí. Nos movimos hacia las escaleras, la familia retrocediendo como si estuvieran frente a algo peligroso. Tal vez lo eran. Tal vez el amor protector de un padre era más peligroso de lo que habían calculado cuando eligieron la crueldad sobre la compasión. En la sala de estar, su celebración navideña yacía abandonada. Regalos caros esparcidos bajo el árbol, copas de champán medio vacías. La alfombra persa todavía mostrando manchas de café que casi le habían costado la vida a mi hija. Armando hizo un último intento desesperado en la puerta principal. Sofía, no puedes dejarme. Podemos resolver esto. Te amo. Sofía se detuvo. Miró hacia atrás al hombre que la había dejado afuera para congelarse. El amor no deja a la gente morir en la nieve, Armando. El marco roto de la puerta testificaba la verdad de esa mañana. Lo había pateado para alcanzarla, y ahora estábamos caminando a través de él hacia la libertad. Afuera, los vecinos miraban desde las ventanas atraídos por la conmoción. La fachada perfecta de la familia se estaba desmoronando públicamente, su crueldad cuidadosamente oculta expuesta para que toda la calle la presenciara. Armando nos siguió hasta el camión, golpeando el capó con las manos mientras cargaba el bolso de Sofía. Esto es un robo. Llamaré a la policía. Es mi esposa. Me di la vuelta para enfrentarlo usando cada centímetro de mi altura,
y 40 años de autoridad ganada a través del trabajo honesto. Aléjate de mi camión, aléjate de mi hija. No puedes. Si alguna vez la contactas de nuevo, me responderás a mí. Y la próxima vez no me limitaré a patear una puerta. Retrocedió. Cobardía. Finalmente honesta. Reemplazó su pretensión de autoridad. Sofía se acomodó en el asiento del pasajero, apretando mi abrigo más fuerte a su alrededor. La calefacción del camión arrojaba aire caliente, ahuyentando lo último del frío mortal de la mañana. En el espejo retrovisor podía verlos de pie en el camino de entrada, disminuidos, impotentes, viendo cómo la justicia se alejaba. Mientras salíamos a la carretera principal, Sofía finalmente miró hacia atrás, a la casa que se hacía más pequeña en el espejo lateral. Los primeros 15 kilómetros pasaron en silencio. Sofía miraba por la ventana del pasajero el paisaje suburbano pasar, procesando lo que acababa de suceder. Mantuve la calefacción funcionando a tope, revisando su color en el espejo retrovisor cada pocos minutos. Finalmente, habló: «Papá, ¿y si cometí un error? ¿Y si tenían razón sobre que soy descuidada? Había estado esperando esto». Las víctimas siempre se culpan a sí mismas primero. Cariño, derramar café no justifica dejar que alguien muera congelado. Nunca. Bajo ninguna razón. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Pero, ¿y si Armando viene tras de mí? ¿Y si trata de obligarme a volver? No se acercará a menos de 1 kilómetro de nuestra casa. Te lo garantizo. Para cuando llegamos a la frontera del estado, Sofía comenzaba a hablar de cosas prácticas. ¿Dónde dormiría? ¿Cuánto tiempo podría quedarse? Si todavía tenía sus habilidades de marketing después de meses de que le tomaran cada decisión por ella. Tu antigua habitación está exactamente como la dejaste, le dije, y te abriremos tu propia cuenta bancaria a primera hora. Si necesitamos órdenes de restricción, las obtendremos, lo que sea necesario. Nos detuvimos para cargar gasolina y tomar café cerca de la siguiente ciudad. Sofía se apretó mi abrigo alrededor de su pijama, todavía cohibida, pero el conductor del camión que llenaba el tanque junto a nosotros sonrió y se tocó la gorra. ¿Ustedes van a casa por Navidad? Llevando a mi hija a casa donde pertenece, dije. Sofía logró una pequeña sonrisa. Papá me sorprendió con una visita. Era la primera vez que la oía interactuar normalmente con un extraño en meses. Sin disculparse, sin encogerse, solo hablando como merece hablar una persona normal. De vuelta en la autopista, encontró la foto de Elena en la guantera, la que yo había llevado por suerte durante mis días en el ferrocarril cuando los trabajos eran peligrosos y volver a casa con vida no estaba garantizado. Ella también habría venido, ¿verdad? Si hubiera estado viva. Tu madre habría llegado con un palo y la mitad de las señoras de la iglesia como respaldo. El recuerdo nos hizo sonreír a ambos. Nunca le gustaron los matones. No sé cómo agradecerte por salvarme. No necesitas agradecerme. Eso es lo que hacen los padres. Las montañas de nuestro estado aparecieron en el horizonte, mientras el sol de diciembre comenzaba su temprano descenso. Sofía estaba sentada más derecha ahora, el color de vuelta en sus mejillas, la voz más fuerte con cada kilómetro que la alejaba de esa casa. Solía ser buena en marketing, dijo de repente, antes de conocer a Armando. Tenía ideas, campañas que funcionaban. Las tendrás de nuevo. Mejores, probablemente. Has aprendido cosas sobre la gente que la mayoría de los especialistas en marketing nunca descubren. ¿Cómo qué? Cómo reconocer cuando alguien está tratando de controlarte. Ese es un conocimiento valioso en los negocios. Estuvo callada otra hora, viendo pasar el familiar paisaje. Luego, ¿crees que realmente puedo hacer esto? ¿Vivir sola? ¿Tomar mis propias decisiones? Sofía, sobreviviste estar casada con Armando durante 11 meses. Después de eso, cualquier otra cosa parecerá unas vacaciones. Por primera vez en todo el día, se rió. Realmente se rió. El sonido que se suponía que debía hacer la hija de Elena, mientras entrábamos en nuestro pueblo, pasando la gasolinera donde había comprado provisiones para el viaje, pasando la cafetería donde Elena y yo habíamos compartido nuestra primera cita hacía 45 años, Sofía presionó su rostro contra la ventana, como una niña viendo luces de Navidad. Todo se ve exactamente igual.
Pero ambos sabíamos que eso no era del todo cierto. El pueblo se veía igual. La casa se vería igual. Pero Sofía era diferente ahora. Había caminado a través del fuego y había salido del otro lado sosteniendo su propia mano. Mientras entrábamos en nuestro camino de entrada, Sofía miró la casa donde había crecido. Se ve exactamente igual, susurró, pero yo me siento completamente diferente. La oficina de Sofía ocupaba una esquina del piso 14, con ventanas que daban a la bahía de la ciudad. La luz del sol entraba a raudales sobre su escritorio, donde las campañas de marketing se extendían como planos para el éxito de otros. La placa en la puerta decía a Sofía López en letras negritas, apellido de soltera recuperado, identidad restaurada. Había conducido hasta allí para nuestro almuerzo mensual, una tradición que habíamos establecido una vez que Sofía se estabilizó, viéndola moverse por su lugar de trabajo con tranquila confianza, saludando a colegas que claramente respetaban su trabajo. Apenas reconocía a la mujer rota que había encontrado en un banco de nieve hacía 5 meses. Papá, deberías ver la campaña para la organización sin fines de lucro que acabamos de terminar. Mostró gráficos en la pantalla de su computadora. Aumentamos la participación de sus donantes en un 40%. Mi idea de contar historias en lugar de estadísticas realmente funcionó. Su jefe pasó mientras admiraba su pared de testimonios de clientes. Señor López, debería estar orgulloso. Sofía se ha vuelto invaluable aquí. Estamos discutiendo una promoción. El café frente al mar donde almorzamos fue elección de Sofía, un lugar donde jóvenes profesionales se reunían para discutir tratos y sueños. Ordenó con confianza, pagó con su propia tarjeta de crédito, dejó una generosa propina de su propio salario. A veces, pienso en esa mañana, dijo, mientras observábamos los barcos navegar por la bahía. Qué diferente sería todo si no hubieras venido. Pero vine. Eso es todo lo que importa ahora. Su apartamento en un buen barrio era pequeño, pero completamente suyo. Cada mueble elegido por ella, cada cuadro colocado donde ella quería. El cactus de Navidad en el alféizar de la ventana de su cocina había florecido 2 veces desde que lo trajo a casa. Otro sobreviviente, prosperando en mejores condiciones. El divorcio se había finalizado en marzo. Ruptura limpia, sin activos que dividir, sin conexiones persistentes. Sofía no había querido nada de esa vida excepto su libertad. Las fotos de la boda habían ido a la basura. Los regalos caros devueltos o donados. Se había quedado solo con lo que le pertenecía antes de que Armando intentara borrarla. Veo a una terapeuta una vez al mes, me dijo mientras tomábamos café, solo para asegurarme de mantenerme saludable. Dice que estoy progresando notablemente para alguien que experimentó ese nivel de, ¿cómo lo llamó? Control coercitivo. Caminamos de regreso a su edificio de oficinas bajo el sol de la tarde de primavera. Otras personas de nuestra edad probablemente ya eran abuelos, pero prefería a mi hija exitosa, independiente y emocionalmente saludable sobre nietos prematuros cualquier día. La terapeuta me ayudó a entender que no se trataba del café, continuó Sofía. Nunca se trató de ser más cuidadosa o menos torpe. Se trataba de hacerme lo suficientemente pequeña como para que nunca pensara que merecía algo mejor. Un grupo de sus compañeros de trabajo saludó desde el otro lado de la calle, regresando de su propio almuerzo. Sofía les devolvió el saludo, cómoda en su lugar entre ellos. Había construido una vida aquí, amigos, colegas, un futuro que le pertenecía enteramente a ella. ¿Qué haces el próximo fin de semana?, preguntó mientras llegábamos a su edificio. Quiero cocinar para ti, probar esa nueva receta en la que he estado trabajando. Traeré el postre, la receta de tarta de manzana de tu madre. Me abrazó de despedida en la acera. Una mujer profesional en su traje de negocios, despidiéndose de su padre que había conducido 2 horas solo para asegurarse de que seguía prosperando. Porque eso es lo que hacíamos ahora. Nos asegurábamos el uno del otro. Mientras veía a Sofía desaparecer en el edificio de oficinas de cristal, confiada y decidida, supe que Elena estaría orgullosa. Nuestra hija había encontrado el camino de regreso a sí misma. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.
Gracias por vernos.